bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de hablar con Damaris Betancourt. Ella es una fotógrafa cubana que reside en Suiza desde hace muchísimos años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damaris? Muy bien y muy agradecida por este espacio que me han dado. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. A ver, voy a contar un poco tu historia, tú rectifícame si algo está mal. En el año 1998 llegas a Cuba con un encargo de un periódico suizo muy importante de cubrir la visita del Papa, pero tú no logras obtener el permiso allá en la isla, pero decides, mira, no voy a perder mis días aquí y voy a tirar de contactos y logras entrar en Mazorra, en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, durante 10 días para fotografía, para hacer fotos, ¿no? Y contar historias a través de imágenes. Es así, ¿no? Correcto. Sí, Listo. correcto. ¿Cómo es que tú consigues entrar a una institución que siempre ha sido tan cerrada al público? Sí, bueno, son estas cosas que suceden cuando te alías con algún extranjero. Ah, bueno. Exactamente, nosotros tenemos esa mala costumbre, los cubanos, de echarnos nosotros para abajo o de que nos echen para abajo, y solamente a veces con este tipo de dinámicas o de combinaciones logras entrar a algunos lugares. Y me pasó a mí porque con el periodista con que iba a cubrir la visita del Papa, él también se interesó por algunas historias, porque bueno, la visita del Papa duró una semana, 5 días, pero habíamos hecho un viaje un poquito más, habíamos planificado un viaje un poco más largo, ¿no? Entonces, ella había leído sobre la clínica psiquiátrica Mazorra. Además es una clínica que yo no sé ahora cómo es, me parece que ya no, pero antes cuando ibas camino al aeropuerto siempre la veías. Entonces este periodista había estado varias veces en Cuba y claro, desde el taxi siempre viendo el campo de béisbol, sobre todo es el que más llama la atención, ¿no? Y que es una institución inmensa, ¿no? Y yo también estaba muy familiarizada con Mazorra porque yo estudié en una beca y también camino a la beca todos los fines de semana pasaba por delante de Mazorra. Así que para mí era como un viejo conocido, aunque nunca había entrado. Bueno, nada, quisimos hacer una entrevista con Ordaz, solamente tocando el tema de la psiquiatría. Después del 59, por supuesto, fue en Cuba todo es antes y después del 59. Y resultó que, bueno, hicimos aquella entrevista, yo hice un par de fotos, etcétera. Cuando pasó lo de la credencial, yo no, todavía cuando estaba en Mazorra no sabía que no iba a ser acreditada. Ah, Así vale. que cuando pasó lo de la credencial, que me vi que no tenía nada, igual hicimos algunas cosas, el periodista y yo, pero cuando él se fue yo decidí, yo estaba planificada de quedarme más tiempo y dije, bueno, déjame retomar, déjame ver. Y bueno, me abrieron las puertas y claro, con esas condiciones, ellos pensaron que aquello iba a salir, de aquella visita iba a salir una especie de panfleto De visual, ¿no? propaganda, ¿no? Como, Claro, claro, claro. Y yo también fui muy ingenua, pensé, ay, voy a poder entrar a los lugares prohibidos, voy a poder hacer la foto que nadie ha visto, que nadie ha hecho. Y no fue así. Esos 10 días fui escoltada cada momento. claro, me imagino, o sea, te presentaron a una persona que iba a ser tu ángel dentro de Mazor, porque es grandísimo, imagino, te Sí, pierdes. sí. Entonces, esta persona, ¿cómo se te presentó a ti y cuáles eran las instrucciones que él te daba? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, tuvimos una reunión con Ordaz y dos directores, y este señor que en ese momento, que era un psiquiatra ya en realidad medio retirado, pero se había quedado siendo el historiador de la clínica o del hospital, ¿no? Una persona muy afable, un señor mayor con mucho conocimiento, muy simpático, pero que tenía la misión de llevarme por Mazorra y que yo no me descarrilara por ningún lugar Claro. que no fuera estéticamente, ¿sabes? También yo lo agradecí, tengo que ser sincera, o sea, yo nunca había estado entre enfermos psiquiátricos, eh, no sabría cómo comportarme en un momento de descontrol, si lo hubiese. O sea, yo también estaba agradecida de que hubiese alguien que me guiara por ahí, además de que es inmenso, esos son pabellones, entras y te pierdes, ¿no? Y en ese sentido, sí, claro, estuvo bien. Y por otro lado, claro, tú tenías el control de a dónde vas, ahí no. Y ahí no, ¿qué era, por ejemplo?
cosas tan sencillas como el comedor. Ya el comedor era un lugar, yo logré hacer 3 fotos del comedor. El comedor era un lugar bastante deprimente. Mm, No solamente por el alimento y las condiciones, sino porque ellos están ahí, son personas muy enfermas. ya. O sea, no son cosas pasajeras. Yo creo que casi todos los pacientes que vi eran pacientes estacionarios permanentes, La personas verdad, que prácticamente viven allí y que han estado mucho tiempo allí. Incluso o sea, tuve la experiencia de conocer a un paciente que nació allí. ¿en serio? Nació Ujú. allí y también Sí. tenía una discapacidad, también Sus tenía padres TDAH. tenía los dos problemas, tenía una enfermedad mental y tenía un retraso mental. Tenía una enfermedad psiquiátrica, pero tenía un retraso mental, tenía las dos. Sus padres habían sido pacientes de allí. Y Rafael, y recuerdo que era el único paciente que podía llegar hasta la dirección y sentarse en el asiento de Ordaz. Era como era su casa. Era su casa, sí, era su casa. ¿Tú lograste hablar con algunos de ellos o no te dejaban? Sí, sí, son muy... primero yo fumaba en aquel tiempo, así que llevaba cigarrillos y cuando se dieron cuenta que yo regalaba, La pues, petición. porque ellos sí, ellos fuman y fuman. O sea, una de las cosas que garantizaba Ordaz, que para ellos eran 2 cajetillas de cigarro mínimamente al día. Y primero empecé con los cigarrillos y luego, bueno, la curiosidad, hágame una foto, señorita, siempre señorita, hágame una foto. Aquí, mire, aquí, y aquí, y aquí, y así iba entrando yo por los pasillos aquellos. Estaban muy contentos de que hubiese alguien. Yo escuché historias también muy tristes, claro, porque uno se convierte en una especie de, no sé, Visita en una casa, ¿no? Que todo, la sí, novedad. que claro, y Tener- me cuentan, y me cuentan, y me cuentan, y hay cosas que son terribles, ¿no? Detrás de esa... Son muy graciosos algunos, ciertamente, pero detrás de esa cosa así jovial y graciosa hay unas historias terribles. O sea, el diagnóstico de esquizofrenia es una cosa brutal. Y son personas en indefensión total, o sea, son personas que no se pueden no están a la altura de poder defenderse, ¿no? Claro. ¿Cómo era la relación de los internos y las personas y los trabajadores de nosotros? Yo creo que era muy cordial. O sea, yo también pienso que tuve acceso a pacientes que no estaban en ese momento en una crisis, ¿sabes? Eran pacientes que estaban más o menos controlados, muy medicados, muy medicados. Es que te digo, hoy en día sé reconocer cuando alguien está bajo medicación, cuando alguien padece esquizofrenia porque hay un brillo raro en los ojos de esas personas. Aquí en Zurich, cuando he visto a alguien así, o droga o Sí, tiene, sí, porque hay un vacío en la mirada, una cosa muy especial en la mirada, que es la medicación muy fuerte que tienen. Entonces yo estaba con personas que estaban bien controladas. Las enfermeras, las mujeres con las enfermeras tenían especial relación, casi amiguitas, ¿sabes? Un poco así. Muy cariñosas. Eran muy cariñosas con las enfermeras y obedientes, eso tengo que decir. ¿cómo era tu día a día? ¿Tú entrabas a qué hora? ¿Salías a qué hora? ¿Comías allí? O sea, cuéntame un poco cómo eran tus días. Yo llegaba a la mañana y venía con un chofer, alguien que había yo contratado para eso, y le decía que me recogiera a la tarde. Así que yo misma me autoencerraba Ya. allí. Entras allí y es otro mundo. Yo estaba allí hasta las 2 3 de la tarde y después que almorzaba. Em, salía de ahí, o sea, con una felicidad. Cada vez que pasaba el portón aquel que tenía una especie de torre de Eiffel, no sé si todavía está, que habían hecho los pacientes. Yo sentía una felicidad, un sentimiento de libertad impresionante, sabiendo yo que estaba allí voluntariamente, que Claro, iba. que estás haciendo un trabajo. Exactamente. Eh, ¿Tú cuando saliste de ahí pensaste cómo ibas a exponer ese trabajo? ¿O realmente lo estabas haciendo porque, como tú me decías, era algo que venía contigo, que era una curiosidad,
que es un símbolo de La Habana, ¿no? O Sí. tú ya sabías cómo exponer tu trabajo mientras lo estabas haciendo. Era todo muy visceral, muy instintivo. Yo dije, esta posibilidad de entrar a Mazorra es única, vamos a hacer este trabajo. Resulta que en Suiza, Cuba, bueno, ahora ha cambiado un poco, pero muy poco aún. La presencia de Cuba en la prensa siempre ha sido muy, siempre de una manera muy parcializada, ¿no? Entonces, primero, Cuba está muy lejos. ¿Y qué pasa? Una clínica psiquiátrica en Cuba. Yo no tenía nada, sensacional o especial en aquellas fotos porque había hecho un recorrido como tantos turistas o personalidades iban a Mazorra en aquel tiempo y le hacían aquel recorrido que después iban al teatro y cantaban y bailaban. Entonces te enseñaban, como yo digo en ese texto de introducción, a esos locos felices, ¿no? Yo tuve un poquito más de acceso porque estuve 10 días y claro, entré a los pabellones, etcétera. Pero yo me sentí que no había conseguido hacer una serie de fotografía denunciante. Bueno, eso hace veintitantos años. Yo pensaba en que tenía que llegar a las cámaras de electroshock, que tenía que fotografiar a un paciente con las secuelas de no sé qué. Y no sabía darle valor en ese momento al material que había recopilado. 20 años después fue que empecé a revisar esas fotos y me di cuenta de que es un testimonio, primeramente, ¿no? No sé si existe otra documentación de esa manera hecha por alguien no del oficialismo, sino fuera del oficialismo. Ya pienso que ahí hay un valor en esta serie, ¿no? Pero en Suiza no conseguí nunca que alguien se interesara, así que por eso también se quedó Tardaste tanto, guardado. claro, te quedaste un poco Sí, ahí. Y tú sí. ahora cuando ves el resultado en el libro, o sea, ¿te gustó? ¿Estás contenta con el resultado? Hombre, sí, sobre todo porque nunca lo esperé. O sea, yo puse las fotos en mis redes así un día porque estaba digitalizando los negativos y de pronto vi que había una reacción hacia esto, interés, curiosidad de la gente. Ujú. Claro, para nosotros los cubanos y sobre todo los habaneros, Mazorra es algo, significa algo. Exacto. Y está la sombra esta de que si han sido torturados disidentes allí, hay testimonios sobre eso, pues entonces siempre hay este halo de misterio sobre Mazorra. Y claro, no es un lugar que el que entra no entra voluntariamente. Ujú. Y como te decía, no creo que existan muchas documentaciones sobre esto. Em, y cuando veo que has terminado en un libro, digo, mira, me satisface que hace veintitantos años fui allí y que puedo recoger los frutos tanto tiempo después. Igual me gustaría poder mostrar la serie, porque creo que un libro es algo eh, muy... es algo que puedes, lo que puedes recurrir cada vez y puedes mirar otra vez y puedes em, em, reflexionar sobre eso, pero la reacción que existe en una exposición, por ejemplo, cuando la gente está de tú a tú con una imagen que la puede ver más de cerca, que puede debatir con ella, eso me parecería fantástico. O sea, que te gustaría llevarlos a una exposición. Claro, he estado en una exposición hace unos meses en el Museo de las Américas, en Washington, pero muy corto y creo que un poco polémica la exposición. El museo se conoce como también el Museo de la OEA, creo. Y claro, mi ilusión sería que la exposición, las fotos fueran expuestas, además porque hay copias muy lindas de una parte de la serie. La serie es bastante grande, bastante larga. ¿Cuántas fotos tienes? En el libro creo que sobrepasan las 100. Y de todas las que tiraste, muchísimas más, me imagino. O sea, Sí, hay más, pero hice una... hiciste una lección ahí. Sí, sí, sí. Y estas que fueron expuestas son unas 19 fotos, copias medianas y grandes. Y claro, es mi ilusión poder presentar esto en algún lugar, sobre todo al público natural, a la Cuba o en Mm. Miami, claro,
claro, sobre donde todo haya por... cubanos, donde haya ese interés que Sí, hablábamos sobre Mazorra, ¿no? Vamos a ver la foto de portada del libro 10 días en Mazorra, que aparecen tres mujeres, ¿no? ¿Por qué elegiste esta foto dentro de todas? Porque, o sea, estábamos hablando antes, yo no hubiera sabido cuál elegir, en el sentido de que todas son muy, no sé, como si tú estuvieras con esa persona, muy impactantes, tienen como mucha naturalidad. Entonces, ¿por qué esta? bueno, esta foto era difícil escoger y porque la mayoría de las fotos son retratos, siempre hay un protagonista en la foto, pues era como decidirte, este es más importante que este o aquel es más importante que aquel y era difícil para mí. Y después tienes que tener en cuenta, había que tener en cuenta para lo que era más aceptable y asequible para la gráfica, ¿no? Porque esto era para la portada. Bueno, estuve conversando con Carlos Aguilera, quien escribió el epílogo del libro y editó el libro. Y, y bueno, coincidimos en que podemos coger una que no sea una foto precisamente de un retrato. Y salió esta foto, que son estas tres mujeres que en realidad esperan en la cola para almorzar. Y ¿Y mientras cómo te acuerdas? Claro, de cada imagen tú tienes... sí, 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 es un registro. Mira, la fotografía tiene hay muchas cosas, muchas propiedades muchos méritos o valores que se le otorgan. Uno de ellos que le otorgo yo es que es casi no es autobiográfico. Ahí donde he fotografiado he estado. Eso que he fotografiado lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado. Y Ujú. posiblemente lo que me pasó la semana pasada o hace 2 años no sea tan importante o no se haya retenido en mi mente tanto como las fotos que hice hace 20 años, porque fueron momentos que yo retuve en forma de foto, ese instante lo retuve y sí, se retuvo también no solamente en el papel o en el negativo o en la película, sino también en mi mente, así que son poquísimas las fotos que no me acuerdo. ¿De qué había detrás? ¿De qué Sí, estaban sí, hablando? Claro. Sí, sí, sí. sí. O sea, es una forma completamente de documentar. ¿Tú irías de nuevo? ¿Y qué cambiarías de la forma en la que trabajaste? Bueno, pienso que hoy recalcaría también mucho más los espacios. Los espacios no era para mí lo más importante en ese momento, o sea, creo que un lugar, haciendo salvedad, que es para internar a enfermos psiquiátricos, ¿no? Un lugar hermoso, una clínica con unas condiciones, o sea, esto fue construido bajo la colonia, 1857 creo, y ya con unas expectativas de que el paciente, me imagino que ha sido ampliado, ¿no? Pero de que el paciente tenga lugares para estar, hay lugares para estar libre, áreas verdes, eh, campos de rosa, bueno, el mismo campo de béisbol. Me parece que hoy yo haría también mucho más hincapié en la instalación en sí, en la arquitectura, sí, en los espacios. ¿Tú seguiste en contacto con alguien de allí o ya eso después se cortó por el Sí, tiempo? porque yo no tenía, mi intención no era, yo fui con una idea bastante crítica. O sea, yo fui a Sí, ver qué claro. encontraba. O sea, no fui con la idea además no quería que ellos pensaran que yo no quería mantener un tipo de relación eh, que me implicara o me obligara a hacer propaganda Mm, para... Yo entré, hice mi trabajo y me fui. sí, para tener Entonces, mucha libertad, claro. claro, hay cortas, yo no me sentía en el deber de hacer ningún panfleto con aquellas fotos, entonces nunca me preocupé. Después, unos años después murió Ordaz y bueno, después pasó la tragedia aquella de los pacientes que murieron de hambre y de frío, terrible. Y a mí me pareció ver hay unas fotos funestas que no pudieron, al menos no pudieron censurar y aparecieron en las redes, ¿no? En internet. Y yo me pareció entre esos cuerpos terribles,
me pareció ver a alguien que conocía, que había fotografiado, ¿no? Y ahí empecé a sacar los negativos. O sea, fue hecho en película, por supuesto, en el año 98, y ha sido un trabajo muy lento, porque tengo otras cosas que hacer, y digitalizar cada fotograma es... Lleva su tiempo. Sí. Y hablando de cosas que hacer, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyecto tienes entre manos? Yo tengo muchas ideas, pero lo que he hecho, el año pasado pude exponer, hace unos 10 años estoy haciendo una serie cuando he podido ir a Cuba, por supuesto, que documenta un poco el estado de La Habana, ¿no? La ciudad como, la ciudad como hábitat, la ciudad como espacio que nos marca, que nos define, y también una especie de inventario, porque La Habana se nos está yendo, se nos está desmoronando, ¿no? Y el año pasado pude exponer en Venecia durante la Bienal 10 de estas fotos, ¿no? Claro, es un trabajo que a mí me encantaría continuar, por ejemplo. Seguir, porque es un viajar por mi ciudad de otra manera, ¿no? Claro. Y redescubrir mi ciudad, porque a veces uno de la distancia empieza a entender y a descubrir cosas, mucho más que cuando estás dentro, ¿no? ¿Ves más? Sí. Sí. Y bueno, aquí también me interesa mucho el urbanismo, la arquitectura, así que siempre tengo una idea para hacer. Mi ciudad de adopción, que es Zurich, ha hecho unos cambios en los últimos 20 años impresionantes. Hay un boom de la construcción que casi nos reconoce en la ciudad, y también documento esos cambios, ¿no? O sea, siempre hay algo para fotografiar. Tengo ahora en proyecto también hace 20 años fotografiar a los judíos, a la comunidad judía de Cuba. Tuve la oportunidad de fotografiarlos. Ya de ellos quedará la mitad de los que yo fotografié, por supuesto muchos han fallecido, y ahora estamos en vistas con la asociación aquí de la, que se llama Kultusgemeinde, Israelitische Kultusgemeinde. No sabría cómo decir. Es como el patronato en La Habana, ¿no? Que se reúnen todos ahí, que tienen su templo, pero también tienen su lugar de actividades sociales, culturales. Aquí también lo hay. Estamos tratando de organizar una exposición con esta serie de fotos. Creo que las ves en Instagram, ¿no? Tú las tienes en tu perfil de Sí, Instagram. sí, las tengo en Instagram, sí. Sí, ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram para las personas que quieran ver lo que vayas haciendo? Bueno, tengo mi página web. También, Bueno, Instagram creo que se empieza con arroba, ¿no? buscarte. Creo que es Damaris C. Amanecer Betancourt. Betancourt, sí. Sí, creo que. Y después mi página web, que ahí sé que es un poquito no tan moderno ya, pero para mi generación la página web, la página de internet sigue siendo importante, ¿no? Ahí están las cosas con más texto, más pausado, ¿no? Instagram es algo muy... Y bueno, sí, estamos viendo cómo aunar ideas para mostrar estas fotos, que son también unas cuantas. Resultó ser también un trabajo que hice durante tres semanas allá en el año 2000, durante Pesaj, que es la fiesta de Pascua, la Pascua judía, y tuve la suerte de fotografiar a algunos que ya eran muy viejitos en ese tiempo, ya no están, y otros que ahora se han ido a Israel. O sea, la comunidad ahora en La Habana no sé cuántos habrá. No tengo idea de ese dato, la verdad. Bueno, Damaris, muchísimas gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba, por tu tiempo, por tu trabajo, y te deseamos el mayor de los éxitos con esa exposición que sueñas para 10 días en Mazonia y para lo que venga, creo que sí. Un saludo desde Madrid. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes.